Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Y hermanos, carta a los Efesios, capítulo ¿qué? Hermanos, bueno, 4 ¿qué? ¿Nos quedamos? 29, exactamente. ¿Y cómo se llamó el mensaje de la semana pasada? Un nuevo estilo. Un nuevo estilo, sí. Humberto tiene uno que se llama Nuevo Estilo de Vida. Y este es un nuevo estilo, parte 2, hermanos. Sí, un nuevo estilo, parte 2. Como subtítulo le he puesto Dejando los malos hábitos. ¿Sí? Y no me refiero a los hábitos de un sacerdote, ¿sí? Sino a comportamientos, hermanos, ¿verdad?, que se tienen. Hoy en día existen muchas asociaciones para el apoyo de estos malos hábitos. ¿Cómo que son? Dragones Anónimos, centros de rehabilitación para drogadictos, neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, y se hacen muchos programas, el gobierno, las personas hacen muchos programas altruistas, ¿verdad?, para que la misma gente vaya desechando estos hábitos que son destructivos para el mismo hombre. Pero la verdad es que el ser humano no corta de raíz el problema que ocasionan estos malos hábitos, ¿sí? No quitan de raíz. Pero nosotros, hermanos, hemos entendido que Cristo viene y los corta completamente de raíz. Ya no hay eso que origina, ¿verdad?, tales vicios o esos malos hábitos. Pero la verdad es que sí venimos acostumbrados con esos malos hábitos. Y son muchísimos malos hábitos, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 4, hermanos. Versículo 30 hasta el 31. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a vosotros en Cristo. Vamos a hacer una oración, hermanos. Glorioso Padre y bendito Dios, estamos hoy delante de tu presencia, este grupo de personas reunidas, el cual se llama la Iglesia, Padre, el cual tú has fundado, Señor, el cual tú has puesto para glorificar tu nombre. Ahora nos toca glorificar tu nombre a través de la predicación de tu palabra. Ayúdanos a ser siervos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos nosotros entender, asimilar, y que podamos ser confrontados por tu Espíritu Santo, mi Dios, en nuestros malos hábitos y en nuestras cosas malas que aún como cristiano arraigamos, mi Dios. Pedimos obres en la vida de la iglesia y que tú, Señor, nos bendigas con el conocimiento tuyo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, la semana pasada, en recapitulación rápidamente, hablábamos de varias cosas. ¿Alguien se acuerda de qué cosas estábamos hablando la semana pasada? Humberto también lo dijo hace rato, que dio gracias a Dios. ¿Alguien se recuerda? Si no recuerdan, hermanos, necesitan llevarse el mensaje
y darle vueltas a lo que se dice, hermanos. ¿Qué vimos? No os enojéis, airaos, pero no pequéis. ¿Qué más vimos, hermanos? Hablar la verdad. Hablar la verdad. ¿Qué más vimos? La honestidad. ¿Cómo dijo? Que sí podemos. Oh, sí, también que sí podemos, pero ¿qué más hablamos? Dejar el viejo hombre, que ya se ha dejado el viejo. También el enojarse y el no poner el sol sobre su enojo es no dar lugar al diablo, hermanos. También el de no robar, ¿verdad? Sino compartir con los hermanos. Y hermanos, y fíjense que en el versículo 29 dice que hablemos la palabra necesaria para la buena edificación. Pero en el versículo 30 tiene una continuación donde dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermanos, este pasaje, este versículo es como un paréntesis entre una realidad que está en los versículos anteriores y los que siguen. ¿Por qué? Porque todo lo que hacíamos anteriormente, de lo que hablamos la semana pasada, el apóstol Pablo lo agrega este versículo en donde dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Hermanos, la palabra contristar aquí, la palabra contristar es una palabra en el griego que es lupeo, como lupeo, pero es lupeo, termina en o. Y significa afligir, causar dolor, reflexivamente y pasivamente estar triste, y otra es ofender, hermanos. Eso significa contristar al Espíritu de Dios. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. La pregunta es: ¿de qué manera nosotros estamos contristando o causándole dolor al Espíritu Santo? Al no decir la verdad, hermanos, ¿sí? Al decir mentiras, estamos contristando al Espíritu Santo. Al enojarnos y que tu enojo dure hasta un mes, eso es contristar al Espíritu Santo. El no hablar palabras de edificación, eso es causarle dolor al Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? El estar robando, en otras palabras, hermanos, el estar pecando, tú como hijo de Dios, causas dolor al Espíritu Santo. ¿Sí? No creas que porque es Dios no se duele. No creas que porque a ti se te hace fácil caer en pecado, a Él lo deja de largo. No, hermanos, la razón del por cual contristamos es cuando nosotros, aún sabiendo los términos de Dios para la santificación, se nos hace fácil caer en pecado. Y hermanos, no nada más nos dañamos nosotros, sino que le causamos esa tristeza y ese dolor al Espíritu de Dios. Dígame uno de ustedes que cuando cae en pecado está contento. ¿Quién está contento cuando cae en pecado? Aún a sabiendas que pecó. Hermanos, no debemos de causarle dolor al Espíritu Santo, hermanos. No debemos de afligirle a Él. ¿Saben por qué? Porque Él es el sello de nuestra redención, hermanos. Humberto habló de eso, del sello del Espíritu Santo, en Efesios 1, 13 y 14, ¿verdad? Él es quien nos da el testimonio de que somos salvos, hermanos. Él nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Él es Dios mismo, hermanos.
Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Ese día de la redención, hermanos, ¿cuándo es? Cuando estemos en la presencia de Dios, ya hemos sido rescatados, hermanos, pero va a llegar a su totalidad cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras nosotros estamos aquí en la tierra, hermanos, no nos olvidemos que ese Espíritu Santo que mora en nosotros es la señal de la propiedad de Dios para nosotros. ¿Sí? Esa es la señal de propiedad. Bueno, hablando un poquito de Efesios 1:13, yo sé que ya lo hablaste, Humberto, pero en Éfeso, los que comerciaban para comprar mercancía daban un anticipo. ¿Sí? Y cuando daban el anticipo, cada comerciante tenía un sello para distinguir de quién era. Todo para que recuerden, hermanos. ¿Sí? Y Dios a nosotros nos ha dado su Espíritu Santo para darnos a entender que somos de Él. El Espíritu Santo en nuestras vidas es el anticipo que Dios ha puesto en nosotros para el tiempo en el que nosotros lleguemos a la presencia de Dios y recibamos la vida eterna. Hermanos, en ese intervalo que tenemos nosotros en esta vida, pensemos en una cosa, en lo que dice el apóstol Pablo: y no entristezcáis al Espíritu Santo. Hermanos, no debemos de entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se entristece el Espíritu Santo, hermanos? Al nosotros cometer pecado, hermanos. ¿Por qué se entristece, hermanos? Número uno, no nos olvidemos, porque Dios es santo. Isaías 6:3, ¿qué dice Isaías 6:3? Santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y primera de Pedro 2 también, ¿qué dice? Creo que es el 1, pero sed santos como Él es santo. Y cuando estamos hablando de santo, es porque Él no quiere pecado, hermanos. No quiere que abunde el pecado en nosotros. Si tú caes en pecado, confiesa a Dios tu pecado. Rápido, en cuanto te des cuenta, dile: Dios, perdóname, ya cometí el error. Pero no, muchos de nosotros no lo hacemos y albergamos el pecado y lo traemos dentro de nosotros, revolviéndonos y cayendo y cayendo y cayendo, y caemos en la práctica del pecado, hermanos. ¿Sí? Y eso es lo que contrista al Espíritu Santo, hermanos. La práctica del pecado, hermanos. Porque una cosa es cometer un error, y escúchenme bien esto, cometer un error y decirle a Dios: perdóname, Dios, ¿verdad? Porque cometí un error. Y otra cosa es cometer el error y quedarte en el error y seguir en lo mismo. Eso es practicar pecado. Hermanos, con eso debemos de entender que Dios es santo. Santo, hermanos, apartado del pecado. Se dice que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿cuáles son las palabras que dijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué lo abandonó el Padre? Porque por usted y por mí se hizo pecado ahí en la cruz.
Y como Dios es tan santo, aún abandonó a su Hijo, hermanos. Esto es increíble, yo no lo puedo entender, hermanos, ¿sí? Esto es, ni teólogos a través de la historia han podido aterrizar este asunto. ¿Por qué? Porque es un asunto que solamente Dios sabe. Pero si lo podemos ver, hermanos, Dios abandonó a su Hijo en la cruz. ¿Por qué? Porque maldito es todo el que es colgado en un madero. Y ese era el pecado por el cual Dios abandonó a su Hijo, hermanos. ¿Sí? Pero entonces, hermanos, Dios es tan santo y debemos nosotros de aprender a santificarnos, hermanos. El Espíritu Santo se contrista o se entristece porque Él nos anhela celosamente, hermanos. Esto lo vimos en el libro de Santiago. Santiago 4, versículo 5 dice: ¿o no sabéis que el Espíritu Santo los anhela celosamente? Celosamente Él nos desea, hermanos. A nosotros, humanos. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él, hermanos. ¿Sí? Le pertenecemos a Él completamente. Otra cosa, hermanos, que el Espíritu Santo por la cual se contrista es porque, hermanos, Él nos santifica día con día, hermanos. Y déjenme decirles, hermanos, que le causa dolor al Espíritu Santo y se causa dolor usted también. Entiéndalo. ¿Por qué causa dolor? Porque el Espíritu Santo lo quiere santificar día con día, hermanos. ¿Sí? Él lo quiere apartar a Dios. ¿Sí? Él quiere que entendamos, hermanos, que nos quiere apartar del pecado. 2 Corintios 3:18, hermanos. Vamos a ver 2 Corintios 3:18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cada cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El propósito del Espíritu Santo es hacernos a la imagen de su Hijo, hermanos. Cada vez más transformarnos a la imagen de su Hijo. Si usted comete pecado, hermanos, si usted cae en pecado y no se siente mal, ¿sabe qué? Póngase a pensar qué está pasando. ¿Sí? Póngase a pensar qué está pasando. ¿Por qué? Porque este constrictar, este dolor, a fuercitas lo tenemos que sentir también nosotros, hermanos. ¿Sí? Es el Espíritu Santo viviendo dentro de usted, hermanos. ¿Qué pasa con una persona que se pone triste o está dolida? ¿Está contenta? No, ¿verdad? Algunos, pues sí, pero demuestran un rostro triste, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos de no contristar al Espíritu Santo, hermanos, con nuestra vana manera de vivir, con un descuido en nuestra vida cristiana, hermanos. ¿Por qué? Porque ya lo dije, Él es el sello de nuestra redención. Es lo que dice el pasaje. Ya eso ya lo vimos en Efesios 1, 13 y 14. ¿Sí? Qué bueno que estemos sellados por el Espíritu Santo, hermanos. Él es la garantía, hermanos, de que estamos en la eternidad, de que estamos a un paso de la eternidad.
es la señal de que ya somos de Dios. ¿Sí? Él ahí se queda y no se mueve. Él ahí se queda, hermanos. Se queda sellado y estipulado, hermanos, habitando en el creyente. ¿Sí, hermanos? Después de esta cita, después de este versículo, hermanos, vamos a Efesios. Después del versículo 30, hermanos, vuelve el apóstol Pablo a hablar lo mismo que habló en el versículo 25 al 29, hermanos. ¿Se fijan por qué es un paréntesis? ¿Se fijan cómo el apóstol nos está diciendo? Ya no hagan entristecer a Dios. Y dice en el versículo 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Hermanos, dejemos los malos hábitos, hermanos, y alejémoslos de nosotros. Dejemos nuestros malos hábitos y ¿sabes qué? Como una pelota de básquetbol o como cuando van a despejar los futbolistas, arrójalos lejos de ti. ¿Por qué? La palabra quítense es una palabra griega, airo. El comentarista del griego o el experto en griego, A.T. Robertson, dice lo siguiente: esta palabra es un imperativo que significa recoger arriba y llevarse y hacer un barrido total. Esto es lo que dice A.T. Robertson en su comentario del griego de este versículo. ¿Sí? Y el diccionario Vine, para que más o menos vayamos uniendo, dice que esta palabra significa quitar algo en lo que está unido. Unido, en lo que está unido. Quitar algo de lo que está unido. Por ejemplo, si tu brazo está unido a ti, quitarlo, alejarlo es desprenderte de tu brazo, pero claro que es muy difícil desprenderte de tu brazo, ¿verdad? Pero, hermanos, a lo mejor tu brazo no lo puedes desprender rápido, pero el apóstol Pablo nos invita a arrojar. ¿Qué es lo que nos invita a arrojar el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos invita a aventar hasta afuera? Pecado. A patearlo como en el fútbol, a aventarlo como en el béisbol, a alejarlo de nosotros. Es el pecado, hermanos. Claro que es el pecado. Pero fíjense que el apóstol Pablo nombra una serie de cosas que muchos de nosotros, hermanos, aún albergamos. ¿Sí? Porque a lo mejor el borracho, el que fue borracho, fue convertido a Cristo, dejó de tomar. A lo mejor el drogadicto dejó de drogarse. A lo mejor el chismoso dejó de chismear en una parte. Pero a lo mejor no dejó otra cosa, que no ha entendido que tiene que quitarse. Y número 1, hermanos, el primer hábito que el apóstol Pablo les está diciendo está en el versículo 31. Quítese de vosotros, de ustedes, toda amargura. Esta palabra toda lo comprende en una totalidad que engloba todo, o quiere decir de toda clase. ¿Sí? De toda clase. Número 1, hermanos, es la amargura. La amargura, hermanos,
es una palabra que significa condición extrema de maldad. El comentario de Mateo Henry lo cita. Mateo Henry cita a Aristóteles, un griego, ¿verdad? Ellos son expertos en el griego, Aristóteles. Y él cita cómo usan esta palabra amargura, que es la palabra picría en el griego. Y dice Mateo Henry que Aristóteles usaba esta palabra o este vocablo y decía de esta manera: es el espíritu resentido que rehúsa la reconciliación. Junto con el enojo, hermanos, cuando el enojo no se acaba al terminar el día, hablábamos que se vuelve amargura. Y cuando se vuelve amargura, este pecado, este enojo, ¿sí?, se vuelve un espíritu que no quiere perdonar, hermanos. Y me llama la atención, hermanos, que en las iglesias, en muchas iglesias, hay personas resentidas con los mismos hermanos, que no buscan el perdón, que no buscan la reconciliación. ¿Saben por qué es pecado? Porque su orgullo, hermanos, puede más que el mandamiento de Dios. No, pues a mí me hizo, no lo voy a perdonar. Lo que no sabe es que está creando amargura, hermanos. Y como decíamos la semana pasada, la amargura nos va a destruir. Y como citábamos Hebreos, ¿verdad? 12. Te va a destruir a ti primero y vas a destruir a los que están a un lado de ti. ¿Qué pasa? Hemos ilustrado a veces mucho esta realidad. ¿Qué pasa con las familias que hay enemistad entre una y otra, que terminan peleándose y hasta matándose porque no se quieren perdonar? Y mire, a veces son ofensitas así, ofensitas así chiquititas, que al pasar el tiempo se van inflando. Va pasando, se va inflando. Va pasando, se va inflando. Y un globo tiene un límite, ¿verdad? El globo truena. Y cuando truena, ¿qué creen que pasa? Ya te mordió la víbora, hermano. ¿Qué pasa con un globo grande? A veces el plastiquito te bota en la cara, ¿verdad? Y te daña. Cuando dejas que se infle así, una cosita tan insignificante, que se puede reconciliar fácil, te va a tronar el globo, hermano. Pero ya cuando truene, vas a estar más dañado que aliviado, hermano. Sí. Y déjame decirte, vas a contaminar a los que están a un lado de ti. Sí, porque en las familias que se pelean, a lo mejor se pelearon 2 niños, ¿verdad? Y porque se peleó con mi niño, la mamá ya no le habla a aquella. Y el hermano también no le habla a aquella familia. Y el papá ya no le habla. Y así se empieza a crecer y ya te los llevaste de corbata. Solo por un pleitito de niños. ¿Sí? Con un pleitito de niños. Hermanos, esto a lo mejor suena ridículo, pero esa es la verdad. Veámoslo dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Veámoslo siempre dentro de la iglesia. Tenemos que aprender, hermanos, a desechar esa amargura.
Es un mensaje para la semana que entra, hermanos. ¿Cómo? Pero la advertencia del apóstol Pablo es: quítense ese enojo o esa maldad extrema, hermanos. Porque cuando estás amargado, hermano, estás enojado completamente con una persona, haces lo posible por destruirla. Esa es la amargura, hermano. ¿Sí? Y te lleva a mucha maldad, hermanos. Esa es la amargura, hermanos. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos 12, versículo ¿qué? A ver, compleméntenmelo. Exacto. Le da risa a Donaldo, de 14 y 15, exactamente. Pero en el 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjense bien cómo dice: alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe, y por ello muchos sean contaminados. En la iglesia, hermanos, necesitamos santidad. En la iglesia tenemos que entender, hermanos, que si tú dejas que la amargura te embargue, Dios no va a actuar en tu vida. Vas a dejar de alcanzar gracia. Sí, y esto ya a nivel iglesia, y ya llevando este ejemplo de la familia, vas a albergar este odio, esta amargura, y ¿sabes qué? Te vas a llevar a todos los demás por encima, hermanos. Te los vas a llevar de corbata, porque dice Hebreos, los vas a contaminar. Así es que, hermanos, mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. El ejemplo del apóstol Pablo, o lo que nos está diciendo, es para evitarlo, hermanos. Muy bien, regresamos a Efesios, hermanos. Y el segundo mal hábito del cual el apóstol Pablo habla, después de la amargura, es el enojo. ¿Por qué le hago así? No, porque hay una realidad en esta palabra, hermanos. Hay una realidad. Miren, para enojo se usan dos. Y aquí es una palabra griega que es thumos. ¿Sí? Thumos. Thumos. Y fíjense lo que significa: una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira debido a la indignación interna. Pero tiene una característica muy especial, esta palabra. William Barclay, en su comentario, le llama el humo de paja a este sentimiento. El humo de paja arde y se esfuma rápidamente. Esa es la característica que tiene el enojo. Explotas y puede quitarse rápido. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir el Espíritu Santo con esta palabra? Hermanos, en otras palabras, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, nos está hablando del mal humor, hermanos. ¿Sí? Del mal humor. Hay personas que se enojan así, rapidísimo. Así explotan. Pero se calman rápido. Pero ¿saben qué? Es una continuidad, hermanos. ¿Sí? Explotan rápidamente, siempre.
Aunque se apague rápido el enojo, siempre están explotando. ¿Verdad? Como Hulk, enojados. Se ponen hasta verdes, hermanos. Y fíjense, Hulk, bueno, anteriormente había un programa que se llamaba El Hombre Verde. Sí, no sé, los que son de mucho atrás, a lo mejor lo vieron, ¿verdad? ¿Quién? ¿Nomás usted? No, hombre, ya me amoló, pues, no. Nada más usted y yo. Nada, bueno, ya ahora con el internet búsquelo, El Hombre Verde. Ese programa, había una persona que vivía normalmente. Pero nada más, en un puntito en donde algo no le parecía, o ya estaba pasando algo, él empezaba a enojarse y se convertía en ese hombre verde así, y deshacía, y ya nada más quitaba su ira y otra vez volvía a la normalidad. Hermanos, nosotros tenemos que dejar ese Hulk a un lado, hermanos. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a explotar con lo que no nos conviene. Hasta por cosas tan sencillitas. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les daré? Tengo varios aquí en mi cabeza. Sí, ¿verdad? Exacto, por ejemplo, las mujeres. Te dije que recogieras el pantalón. ¿Qué no entiendes? Se da la vuelta y se calmó. Pero va enojado. Y explotan por cualquier cosa, hermano. Le digo a mi esposa a veces, no está, ¿verdad? Pero a lo mejor va a escuchar. Le dije, tranquila, a veces, ¿verdad? Tranquila. No digo que ella se explote así, ¿verdad? Pero todos, hermanos, explotamos. Pero hay unos que su característica es estar de mal humor. De mal humor. Había unos panaderos, hermanos, y un panadero de los que trabajaban conmigo siempre estaba así. Sí, en serio, así. Y el otro, muy hablador y según él muy contento. Y yo pues entre medio de los dos, ¿verdad? Sacándole plática a él y sobrellevando al otro. Y el otro siempre, hermanos, estaba enojado. Siempre. Y cuando algo no le convenía, explotaba. Pero como un gatito, otra vez se calmaba. Pero su estado de ese hombre era así. Lo que no le convenía, explotaba. Y luego se calmaba. Explotaba y se calmaba. Hermanos, esta es la condición de muchos de nosotros. Muchos de nosotros explotamos todavía en enojo fuerte, hermanos. Somos malhumorados, hermanos. Muchos somos malhumorados. ¿Por qué debemos de quitar el mal humor, hermanos? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo nos está invitando a quitar el mal humor? ¿Pero por qué? No somos testimonio a nadie. Imagínese usted peleándose con su esposa diario o con su esposo diario. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir si usted explota con las personas siempre? Ese no se le puede decir nada porque se enoja fácilmente. Y luego decimos, ¿por qué no se convierten? Si les predico y les escucho. Pues conviértase usted primero, ¿verdad? Dijo un predicador, conviértase usted primero.
Entonces, hermanos, yo era enojón. Así les digo, yo era enojón. Es más, yo le digo a Viri, dale gracias a Dios que Dios me transformó. Le dije, porque por un pequeño desaire que tú me hayas hecho, yo hubiera explotado. A lo mejor no te hubiera golpeado, pero sí me iba a enojar y te iba a incomodar. Hermanos, gracias a Dios porque Él nos transforma, nos lleva de gloria en gloria, hermanos, como vimos en 2 Corintios. Ahora nos enojamos, sí nos enojamos. Es una característica muy peculiar de los jóvenes. Sí, ¿verdad? Eso sí es cierto. Dice Humberto que es una característica muy común en los jóvenes. Sí lo es. Cuando los padres los disciplinan, cuando los padres los alientan, cuando no los dejan ir a donde quieren ir, hacen sus rabietas. Sí, y las rabietas pues nomás duran un momento. Hacen el que se enojan, como por ejemplo, es un buen ejemplo, Sharon quiere algo y se enoja, y pues le digo, ahí sigues, hija. Ahí sigues, no lo vas a hacer. Ni modo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, como cristianos nosotros tenemos que empezar a quitarnos el mal humor y a no actuar con rabietas. ¿Sí? Por ahí decían, cuenta hasta 10, ¿verdad? Miren, dile, Dios, ayúdame a no enojarme. Ayúdame. A lo mejor no me gustó como me dijo la persona. A lo mejor no me gustó, pero ayúdame. Sí estoy molesto. ¿Sí? Es otra cosa, hermanos. Sí estoy molesto, pero ayúdame. Regresamos a Efesios, hermanos. Y el tercer hábito que vamos a ver es la ira. Y la ira y el enojo son casi sinónimos, casi, hermanos, sinónimos, pero no lo son. Porque la palabra griega para ira es orge, así O-E-R-G, como los del internet, pero agregándole la E, orge. Y fíjense lo que significa. Es la más intensa de todas las pasiones, excitación de la mente, pasión violenta. Y esta palabra se caracteriza, hermanos, porque se convierte en un hábito. ¿La palabra qué? Ira es la palabra orge y significa la más intensa de todas las pasiones, excitación de la mente, pasión violenta, y tiene una característica, hermanos, diferente al enojo, que es permanente. El enojo y explota y se quita. La ira, hermanos, es más peligrosa. La ira se queda arraigada en el corazón y es destructiva, hermanos. No podemos compararla a la ira santa del Señor, hermanos. Pero si podemos ver, la ira santa de Dios es estar enojado contra el pecado por una razón justa para Él, ¿verdad? Pero nosotros en la ira, hermanos, explotamos e insultamos y destruimos. Supongamos que Alexa me ofende y yo soy iracundo. ¿Por qué me ofendes? ¿Tú quién eres? Que te calmes, que te calmes. No, ¿quién es ella? ¿Sí me entienden? Diferente al enojo, ¿no? La ira quiere destruir siempre, hermanos.
Una persona que es iracunda siempre va a destruir, a como dé lugar. ¿Sí? Todavía Hulk se calma, hermanos. Pero el que es iracundo ni siquiera, hermanos. Entonces son cosas que nosotros albergamos como cristianos, hermanos. Y a lo mejor no explotamos delante de la congregación, pero sí explotamos delante de las personas en nuestra casa. Explotamos. Y por eso hay mucho maltrato a infantes. No estoy hablando de disciplina correcta. Hay maltrato a infantes. Hay maltrato a las mujeres. Hay maltrato a los mismos hombres. Aún en hogares cristianos. ¿Sí? Conozco el caso de una persona que está en una iglesia. Hermanos, le dan arrebates de ira y golpea a la mujer. No, al revés. Sí, también ya ahorita es viceversa. Sí, ahorita ya es todos contra todos. Y eso, hermanos, para la iglesia o para el testimonio bíblico, para el testimonio personal de Dios, de reflejar a Dios, hermanos, echamos todo por tierra, hermanos. No, hermanos. Ojalá y no haya aquí de esos, ¿verdad? Bueno, y Alexa volteó a verme así como, ¿usted será uno de esos, hermano? No, hermanos. Gracias a Dios, no, yo no, en mi tiempo en el mundo no fui iracundo. Sí, no fui iracundo, sino yo creo que ya me hubiera aventado a 2 que 3, ¿verdad? Por ahí. Pero, hermanos, esta es una realidad que se vive en muchas iglesias. Es una realidad que nosotros debemos de evitar. ¿Sí? Que tenemos que ir quitando en nuestras vidas. Y algo que me llama la atención con esta palabra ira, hermanos. Pues un iracundo está con uno que es enojón, pues está con el resto enojón, ¿verdad? Pero uno que es iracundo, hermanos, ese siempre está presto dentro de él para explotar, hermano. Haz de cuenta que es como una dinamita que está en el momento que me la hacen, explota. No hay ningún iracundo aquí, hermanos. Habíamos muchos. Ok, exactamente. Ok, regresamos a Efesios, hermanos. Y ¿qué es lo que sigue, hermanos? Gritería, hermanos. Esta palabra gritería, krauge, significa un clamor. Pero es una palabra, yo buscaba qué significa una palabra onomatopeyica, perdón. Yo decía, ay, híjole, ¿qué será eso? Onomatopeyica. Y esta definición significa el imitar un sonido. El diccionario Vine pone un ejemplo. Cuando una persona imita el sonido, el graznado de un cuervo. ¿Cómo le hace un cuervo? ¿Verdad? Y un águila más o menos parecido. Cuando yo arremedo al cuervo, estoy imitando su sonido. ¿Sí? Pero entonces,
es una imitación fuerte. En otras palabras, eso es lo que significa, pero quiere dar a entender que es un sonido fuerte, ¿sí? Y hermanos, entre el enojo y la ira y la amargura, entre la amargura, el enojo y la ira, cuando reaccionamos, hermanos, muchos reaccionamos gritando. Pero déjenme decirles que, entonces va a decir uno, entonces gritar es pecado. ¿Verdad? Podemos exagerar, dice, entonces gritar es pecado. No, lo que significa es que vas a gritar, hermano, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo gritarle a la hermana Micaela para hablarle, ¿verdad? Hermana, ¿verdad? Bueno, y más porque, ¿verdad? Dice ella que no escucha. Hermana, eso es diferente a reaccionar, hermanos. Y aquí los niños son los más comunes, hermanos, los que reciben estas griterías. Y otra vez vuelvo al problema en las familias. Ahora ya es la mujer y ahora es el esposo. ¿Cómo reaccionamos? Gritándoles, ¿verdad? ¿Qué te dije? Y hasta con groserías. Ya me entendieron el punto, ¿verdad? Están proponiendo muchos. No, yo no. La misma Escritura en sus definiciones nos va dando qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, hermanos. ¿Sí? Había una persona que cuando se enojaba o cuando hacía algo o cuando se dirigía a sus hijos, siempre se dirigía gritándoles. Y aun cuando se dirigía al esposo les gritaba. Bueno, esa persona no era cristiana, pero yo me llamaba la atención porque esa persona reaccionaba gritando. Yo decía, si tan fácil es decirle al niño, oye hijo, ve a la tienda. Y esa persona le gritaba, hijo, te dije que fueras a la tienda, que no sé qué. Hijo, quiero que vayas a la tienda. Pero así decía yo, ¿pero por qué? Pero yo no lo entendía y nunca lo entendí hasta ahorita, hermanos. ¿Verdad? Es una forma en como muchas personas intimidan también a los otros. ¿Qué se dice de la voz de mando en la policía, Jaime? ¿Cómo tiene que ser la voz? Enérgica. ¿Verdad? Tiene que ser ¡alto! ¿Verdad? Y muchos hablan así fuerte, pero para intimidar. Y muchos de los padres es contra los hijos, hermano. Y muchas esposas con la esposa, y muchas de las esposas con su esposa y con sus hijos. ¿Sí? Nosotros, hermanos, a lo mejor yo no tengo una voz tan más gruesa, ¿verdad? A lo mejor con Humberto tenemos la voz diferente, ¿verdad? Pero a veces para predicar tenemos que hablar más fuerte, hermanos, para acentuar un punto o para aventar una verdad, ¿verdad? Pero no estamos como también en las iglesias carismáticas que están grite, que ni siquiera nadie le entiende. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Que nada más están... ¿Sí? No. Y conocí, por ejemplo, un pastor amigo mío, él siempre que predicaba gritaba. Y una vez le dije, oye hermano, ponle pausa a los gritos, le dije, a veces no se te entiende. Pues teníamos la confianza, sí, teníamos la confianza. Pero hermanos, a lo que voy es que de la gritería, hermanos, a veces se ve mal. ¿Sí? Se ve mal.
Y yo, hermanos, aquí, hermanos, he cometido el error con mi hija Sharon, hermanos. ¿Sí? Aquí he cometido el error con mi hija Sharon. A veces sí le he gritado a un sinsentido, ¿verdad? Lo cual yo entiendo y entiendo lo que el Señor nos está diciendo. Pero hermanos, necesitamos, si alguno de nosotros reaccionamos así, hermanos, tenemos que reaccionar diferente. ¿Qué es más bonito para una persona? ¿Que le hablen gritándole, regañándole, gritándole? ¿O diciéndole enérgicamente, pero con palabras apacibles, hermano? ¿Qué es mejor? Con las palabras apacibles, ¿verdad? Yo, en vez de haberle gritado a Sharon, debí haberle dicho: mi hija, no tienes que hacer eso. Ya deja de decir eso y de hacer eso. Pero sin embargo, te dije que no hicieras y déjalo, ¿sí? Es muy diferente, hermanos. Muy diferente. Tenemos que empezar a cambiar esos malos hábitos en nuestra vida cristiana. ¿Sí, hermanos? ¿Me van entendiendo? Sí. Bueno, seguimos en la siguiente. ¿Cuántos llevamos? 5, hermanos. Vamos a entrar al 5. O sea, 5, porque iba a entrar al punto. ¿Sí? ¿Cuál es esa? Ay, híjole. La maldicencia, hermanos, también se conoce como calumnia. ¿Sí? Y es una palabra que significa en el griego blasfemia. Y la palabra blasfemia es hablar mal de los demás. Pero es hablar mal de los demás con el propósito de causarle daño o de asesinar el carácter de aquella persona. Hermanos, la maldicencia, la blasfemia o la calumnia van de la mano. Aguas, hermanos, cuando nosotros comentamos algo de algún hermano. Aguas, hermanos. ¿Sí? Aguas, ¿cómo lo decimos? ¿Con qué propósito lo decimos? ¿Y para qué lo hablamos? Necesitamos nosotros, hermanos, no hablar de los demás. Pero bueno, vamos a explicar un poquito más. Hablar de una persona lo podemos ver de dos formas. Hablar de una persona para ver a lo mejor su necesidad o cómo está pasando alguna situación o cómo va creciendo en el Señor o cómo va caminando, esa es una cosa. Pero hablar de un hermano para decir, ni ha cambiado, el hermano es esto y hace esto, comete esto y aquello, ¿con qué lo dices? ¿Con qué se dice, hermanos? Con esta palabra malicia, maldicencia. Eso es maldicencia, hermanos. Cuando vas a hablar mal de alguien. ¿Sí? Por eso se define como calumnia. ¿Qué pasa cuando blasfemamos de Dios? ¿Qué es una blasfemia hacia Dios? Estamos hablando mal de Dios, ¿verdad? Y estamos desprestigiando el nombre de Dios. En Levíticos, no lo busquen, hay una condena para la blasfemia, hermanos, hacia Dios. Hermanos, la blasfemia hacia los hermanos también es peligroso. Cuando nosotros estemos hablando de alguien, hermanos, hablemos siempre para construir y no para hablar mal del hermano. Aún nosotros como pastores, como ancianos, como servidores,
hablamos de cosas fuertes, pero son para definir cosas, hermanos. No estamos para chismear, no estamos para destruir. Si hablamos, por ejemplo, del mal comportamiento de un hermano, es para ayudarle a edificar, hermanos. Y no estamos hablando del hermano para destruirlo. Hermano, usted también, cuando hable de los hermanos, hable para construir y no para... ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la maldicencia, hermanos, esto. Yo creo que hemos hablado en esta iglesia mucho del tema, ¿verdad? Hemos hablado mucho del tema. Y yo creo, hermanos, que ya debemos de aprender a ser prudentes con nuestros comentarios. ¿Sí? Y no está de más que les diga, hermanos, que debemos de ser sabios para cuando escuchemos este tipo de cosas. Sí, hermanos, debemos de ser sabios. ¿Para qué? Para no enrolarnos en los mismos comentarios de quien trae aquello, ¿sí? Sino al revés, decirle lo bíblico. Bueno, ¿por qué estás hablando mal de él? ¿O por qué estás hablando esto de él? Ve y dile al hermano, ¿verdad? O según sea el caso, hermanos. Sí, porque podemos haber muchos casos, a lo mejor no de chisme, a lo mejor no de esto, pero puede haber algún malentendido también en ello. ¿Sí? Tenemos que ser maduros, hermanos, en esto. Muchas iglesias sufren, hermanos, porque muchos hermanos están dados a la maldicencia, hermanos. Muchos nuevecitos están dados a eso. Y nosotros tenemos que arrojarlos fuera de nosotros. Y tenemos que siempre dar el mejor consejo. Tenemos que quitar aquello y también exhortar. No hables mal del hermano. No hables así del hermano. Porque lo estás destruyendo. Por eso esta palabra dice asesinar el carácter, hermanos. Cuando tú hablas mal de una persona por algo que te hizo mal y empiezas a propagarlo, hermanos, asesinas su integridad y su carácter. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, todos, hermanos. Ustedes, yo, todos tenemos que tener cuidado en ello. ¿Sí? Y el Espíritu Santo nos habla hoy en esta tarde, hermanos, que debemos de quitar y dejar de hablar mal de los demás. Por mucho que te haya ofendido, no hables mal del hermano. ¿Sí? Aunque le haya cometido un error, no hables mal. ¿Qué es mejor hacer qué es mejor? Si un hermano en Cristo comete un error, ¿qué es mejor? ¿Ir a hablar mal de él o ir con esa persona y decirle? ¿Qué es mejor? Pero no lo hacemos. Mateo 18 ya lo hemos enseñado, hermanos. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. No hablemos, y cuando escuches que están hablando mal, a ver, vamos a analizar la cosa, vamos a ver y platicar con esta persona, pero nunca para destruir, porque esto se usa siempre para destruir, hermanos. ¿Sí? Y podemos hablar de Santiago respecto de la lengua, podemos citar proverbios, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, tenemos que siempre hablar palabras que edifiquen, hermanos. Como dice el versículo 29 de Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos.
Así es que tenga cuidado cuando vaya a hablar mal de un hermano. Mejor, en vez de hablar mal, hable bien. Y si va a querer hablar mal, mejor no diga nada. Quédese callado. Mejor. O si van a hablar para edificar, pero no rayen en esa línea, hermanos. Porque a veces se raya en esa línea de querer hablar para edificar, y a veces cometemos el error de destruir. ¿Sí? Ok, regresamos a Efesios, hermanos. ¿Cuántos llevamos? 6. No, ¿verdad? 5. El 6 es malicia, hermanos. Esta palabra malicia en el griego es kakia. Y significa condición de lo malo o carácter malicioso en general. Dice en Corintios que seamos inocentes para la malicia, hermanos. Pero, ¿qué será malicia, hermanos? Condición de lo malo o hacer lo malo. Se dice que la malicia a veces es una máscara, hermanos. Pónganse listos, ¿eh? A veces las personas llegan en una manera bien para sacar una manera, para aplicar una cosa mal. Eso es la malicia, hermanos. Y nosotros tenemos que cuidarnos de la malicia. ¿Qué te parece que yo llego con Humberto y, oye, ¿qué de Jaime, Humberto? Supongamos que no somos ancianos. Oye, ¿qué de Jaime? ¿Qué pasa? Y ya él me dice, no, pues esto y otro. Pero si yo traigo algo albergado, malo, para empezar a hablar de Jaime, eso es malicia, hermanos. Eso es malicia. La malicia es destructiva también. Y muchos hermanos en las iglesias nos las damos de muy astutos, ¿eh? Y llego con una cara para sacar una verdad, para destruir. Así lo puedo ver, hermanos. ¿Sí? Así puedo ver la malicia. Y en la malicia lo podemos ver en todo. Personas que se acercan dentro de las iglesias a las mujeres. Y mujeres que se acercan a los varones con malicia, hermanos. Hay un caso de una iglesia, me tocó ver porque yo conocí a la esposa de ese pastor. Y ella sufría, hermanos, porque su esposo, siendo pastor, andaba con una disque profeta. ¿Sí? Yo lo conocí, yo estuve ahí, conocí de cerquitas ese detalle. Y le preguntamos a la hermana, le decía, oiga hermana, ¿cuál fue el o cómo llegó esta mujer a su marido? Pues mire, hermano, no me la va a creer, pero entró. Como era profeta, según ella, empezó a decirle, ay, el Señor me dijo. ¿Sí? El Señor me dijo que tú... Y entonces mi esposo se la creyó y empezó. Eran dobles sus intenciones. Lo atrapó. Este hombre fue a reclamarle a la hermana y estábamos un grupo de hermanos ahí y un hermano nos dijo, vénganse, porque este hombre le está hablando muy mal a su esposa, siendo pastor, hermanos. Es un pastor carismático, no les digo de qué lugar, ¿verdad? Imagínense, sigilosamente lo atrapó. Y es viceversa, hermanos.
Y en la malicia, hermanos, muchos que son maliciosos se meten. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en Hechos 20 que habrá hombres que entrarán encubiertamente, ¿verdad? O bueno, eso también lo respalda con Timoteo, que entrarán encubiertamente. Esa palabra encubiertamente es agatas, escondiéndose, con una máscara de piedad, como dice en Corintios, en Timoteo 3, versículo 5, 1 Timoteo 3, 5. Con una máscara. La malicia, hermanos, es esa máscara que te da una cara, pero por dentro estás buscando otra cosa. Aguas, hermanos. Aguas, que nuestro corazón se incline a la malicia. Es mejor que me conozcan tal y como soy, a que me conozcan de un hipócrita, de un artista, hermanos. Porque el que actúa con malicia es un artista, hermanos. ¿Sí? Es un artista porque tiene que engañar para sacar su provecho, hermanos. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, hermanos, 1 de Pedro 2.1. Vamos a 1 de Pedro 2.1. Primera de Pedro 2.1. Y viene de esa palabra, y este versículo viene desde un contexto anterior, pero nomás voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice segunda de Pedro 2:1, desechando, otra vez esa palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. O sea, desechando, hermanos, dice Pedro, lo mismo que dice el apóstol Pablo, quítense. Y el Pedro dice, desechen. Pero Pedro nos da un consejo. Y el consejo de Pedro está en el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces, hermanos, estos vicios, estos hábitos que el apóstol Pablo que más bien el Espíritu Santo los puso en la mente del apóstol Pablo, son con el propósito, hermanos, y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, el propósito por el cual Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos. Lo vamos a tocar en su contexto en el capítulo 5 de Efesios. Pero el propósito es la práctica, hermanos. Quitar lo que nos estorba, vivir una vida santa. Son cositas y detallitos tan sencillos. Bueno, no tan sencillos, sino tan que dices, pues ¿quién no se enoja? ¿Quién no reacciona así? ¿Quién no es esto? ¿Verdad? Y nos empezamos a justificar. No, hermanos, el Espíritu Santo nos dice, quítense, arrojen. No está dando pie a justificarnos. Quítense de ahí. Y como conclusión les digo, ¿qué van a hacer ustedes? Si tú batallas o tienes alguno de estos, desde el versículo 25, hermano, empieza a tacharlos en tu vida, hermano. Empieza a desecharlos.
¿Sí? Porque Dios ama a su pueblo. El Espíritu nos anhela celosamente. Si el Espíritu Santo no quisiera que nos los quitásemos, no los hubiera puesto aquí, hermanos. ¿Sí? No estuviera ese pasaje de Corintios de la santificación. ¿Sí? Así es que cada quien agarre lo que le toca, hermano. Y no esté pensando, este mensaje es bueno para fulano, este mensaje es bueno para sutano. No, este mensaje es bueno para mí. Y cada quien agarre su rebanada de pastel. Así como yo agarré mi rebanadita, hermanos. ¿Sí? Así es que, hermanos, eso es lo que Dios pide. Vamos a orar.